Muy buenos días, amados hermanos. Gracias por estar conectándose a nuestro servicio de adoración del día de hoy, 2 de agosto del año 2020. Como siempre, queremos empezar leyendo la palabra de Dios. Y en esta oportunidad vamos a leer en la carta a Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 en adelante. Dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Oramos. Señor, hemos leído en tu palabra que por tu intervención, por tu obra, es que somos salvos, es que hemos sido llamados, es que hemos sido justificados, Padre Celestial. Gracias por escogernos para ser salvos, bendito Señor. Gracias por habernos llamado, gracias por habernos dado la fe suficiente para creer en tu Evangelio, Señor. Padre, tú demandas de nosotros estar firmes y retener toda la enseñanza recibida en tu palabra. Concédenos esta gracia, Señor, que podamos aprenderla, pero sobre todo llevarla a la práctica, Padre Celestial, mientras esperamos el día en que tú vuelvas por nosotros a recogernos. Señor, llena nuestros corazones con la esperanza viva de esa vida eterna que tenemos en Jesucristo. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos, Señor, y a través de tu iglesia que somos nosotros. En Cristo te lo pedimos. Amén. Dispongámonos para cantar estas alabanzas. Haz lo que quieras de mi Señor, tú el alfarero, yo el barro soy, dócil y humilde, anhelo ser, cúmplase siempre en mí tu querer. Haz lo que quieras de mi Señor, mírame y prueba mi corazón, lávame y quita toda maldad, para que tuyo sea en verdad. Haz lo que quieras de mi Señor, cura mis llagas y mi dolor. Tuyo es, oh Cristo, todo poder, tu mano extiende y sana mi ser. Haz lo que quieras de mi Señor, de tu poder hoy dame la unción. Dueño absoluto, sé de mi ser, que el mundo a Cristo puede en mí ver. Gloria sea a ti en la tierra de plenitud, cuando de tu abundancia das
gloria sea a ti. Gloria sea a ti, cuando valle desierto voy, en caminos de turbación, gloria sea a ti. Cada vez que me bendices, yo canto a ti. Si la oscuridad se acerca, igual diré, gloria sea el nombre de Dios, gloria sea a Él, gloria sea el nombre de Dios, gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea a ti, cuando el sol brilla sobre mí, cuando todo es ideal, gloria sea a ti. Gloria sea a ti, cuando sufra al caminar, aunque duela mi ofrenda a ti, gloria sea a ti. Cada vez que me bendices, yo canto a ti. Si la oscuridad se acerca, igual diré, gloria sea el nombre de Dios, gloria sea a Él, gloria sea el nombre de Dios, gloria sea el nombre del Señor, gloria sea el nombre de Dios, gloria sea a Él, gloria sea el nombre de Dios, gloria sea el nombre del Señor. Tú das y tomas, Dios, tú das y tomas, Dios, y yo siempre diré, bendito seas, Dios. Tú das y tomas, Dios, tú das y tomas, Dios, y yo siempre diré, bendito seas, Dios. Tú das y tomas, Dios, tú das y tomas, Dios, y yo siempre diré, bendito seas, Dios. Gloria sea el nombre de Dios, gloria sea a Él, gloria sea el nombre de Dios, gloria sea el nombre del Señor, gloria sea el nombre de Dios, gloria sea a Él, gloria sea el nombre de Dios, gloria sea el nombre del Señor. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó.
aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre yo creé, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy. Declarado justo soy en él. La mayoría de nosotros, al destapar el capó de un automóvil, vemos una enorme máquina a la cual llamamos motor. Nosotros, en nuestra ignorancia, notamos una sola pieza grande, pero ese motor tiene diversos elementos que lo componen: engranajes, cilindros, bujías, pistones, cigüeñal, válvulas, mangueras, circuitos eléctricos y muchas cosas más. Si faltara uno de estos elementos, el motor no podría funcionar correctamente. De la misma manera, al ver la iglesia, muchos de nosotros solo vemos un grupo de personas que se reúnen, pero en realidad, cada una de esas personas que componemos la iglesia somos únicos, al ser dotados por la gracia de Dios con capacidades diferentes que ayudan al crecimiento de esta iglesia. En este sermón titulado La diversidad en medio de la unidad,
aprenderemos que el andar digno del creyente se lleva a la práctica mediante el ministerio de los dones o capacidades que Él nos ha dado. Leamos el texto bíblico de esta mañana. Efesios capítulo 4, desde el verso 1, dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El énfasis de Pablo en la unidad en los primeros 6 versículos se equilibra con su enseñanza sobre la diversidad y la responsabilidad de cada persona en los versículos 7 al 10. La unidad no es lo mismo que la uniformidad. Por esa razón, el versículo 7 inicia con un suave adversativo, pero, dice el texto bíblico, pero a cada uno. Empieza así para prevenir la idea errónea de que la unidad anula la individualidad y responsabilidad personal. La unidad gobierna a la iglesia, como Pablo enfatiza al comienzo de este capítulo 4. Sin embargo, Cristo obra en el individuo, en cada persona, y le da la gracia suficiente y necesaria a todos los creyentes. Una vez más, notamos aquí en este versículo 7 el término gracia, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Este término adquiere un matiz nuevo otra vez. Es como una joya que al irse girando va viéndose cada vez una mayor belleza. Así es este término en la joya que es el Evangelio. Aquí, una vez más, la palabra gracia no alude a la gracia salvífica, sino a la que se imparte para dar capacidad, es decir, actitud o talento en el ministerio. Así como el apóstol Pablo hablaba de la gracia que le fue dada para predicar a los gentiles, vamos un ratito al capítulo 3, verso 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces, Pablo está diciendo ahora en este versículo 7 que así como él recibió esa gracia para predicar a los gentiles, cada creyente ha recibido la gracia también como miembro del cuerpo de Cristo para llevar a cabo la obra del propio llamamiento que cada uno de nosotros hemos recibido. La unidad no existe en la igualdad de personalidad o responsabilidad, sino en un origen común en Dios. Todos procedemos de Dios el Padre. En Él hemos sido creados de nuevo, o por Él, ¿no? Pero en Jesucristo. En la dependencia del único evangelio, como dice aquí la Escritura, ¿no es cierto? En el versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo, aludiendo al único evangelio que existe, y en la vocación o el llamamiento compartido que todos nosotros hemos recibido. Todos tenemos una tarea que cumplir como miembros de la iglesia. Dentro de la unidad
la gracia se imparte a todos de manera que cada persona tenga una responsabilidad distinta. Quiero un ratito que vayamos a Romanos capítulo 12, verso 6, para explicar esto. Romanos capítulo 12, verso 6 dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, etc., ¿no es cierto? Por eso es que Pablo dice que esa gracia se nos imparte a todos, de tal manera que cada persona tiene una responsabilidad distinta o diferente. La unidad en la iglesia se mantiene por la diversidad y la variedad. Si volvemos a Efesios, el pasaje que estamos meditando, la expresión que Pablo usa de conforme a la medida del don de Cristo, ¿no es cierto? Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, no sugiere que Cristo imparte solo una pequeña cantidad de gracia a algunos, puesto que él mismo dice que esa gracia ha sido derramada de una manera generosa sobre todos los creyentes. Mire usted el capítulo 1, versículos 7 y 8 de Efesios. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, dice el apóstol, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entonces, esta frase de Pablo que dice, conforme a la medida, la gracia conforme a la medida del don de Cristo, no significa una poca cantidad. Vamos a explicar qué significa esto. La palabra medida aquí, ¿no es cierto?, en este texto, en el griego es metro, de donde viene nuestra palabra metro, ¿no es cierto? También aparece en el versículo 13 de ese capítulo 4, donde dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero también es mencionada en el versículo 16. Lo leo. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, y aquí propia es la palabra metron en el griego, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, esta palabra que se usa en el versículo 7, en el versículo 13 y en el versículo 16, da a entender que lo que se imparte a cada creyente es la porción necesaria para llevar a cabo a la plena madurez y el crecimiento del cuerpo de Cristo, como dicen los versículos 13 y 16. El don de cada creyente es único, pues el Señor lo ha medido en su proporción exacta, la proporción exacta de gracia para habilitar que Dios nos da, está conectada también en proporción exacta con la fe que el mismo Señor nos da para actuar en cada creyente. Una vez más, necesitamos ir al capítulo 12 de Romanos para entender esto. Romanos, capítulo 12, verso 3. Dice así, Romanos 12, 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Conectemos los dos textos. Aquí en Romanos nos dice que Dios nos da la fe por medida, y en Efesios hemos leído que Dios nos da el don por medida, o la gracia por medida. Eso implica entonces que ambas tienen que conectarse para que pueda habilitarse completamente nuestro don. En otras palabras, cada uno de nosotros va a ejercer ese don en la medida que el Señor ha dispuesto, ¿no es cierto?, en su gracia y en la medida de la fe que nosotros ejerzamos a la hora de poner en práctica nuestros dones.
el término don que Pablo usa aquí, ¿no es cierto?, no se enfoca en el carácter inmerecido del don, sino hubiera usado la palabra charismata. Aquí usa la palabra dorea. Tampoco se enfoca en la fuente espiritual del don, sino hubiera utilizado la palabra neumaticón. Entonces, doreas más bien se enfoca en el carácter gratuito del don, es decir, lo hemos recibido de gracia. ¿Ok? Entonces, necesitamos entonces ejercitar ese don porque lo hemos recibido. Por eso, cuando un creyente deja de usar su don o lo utiliza de forma ineficiente, termina afectando al cuerpo de Cristo, porque Dios no ha llamado ni dotado a otro creyente con esa misma medida precisa para realizar ese mismo ministerio. O sea, cada creyente es único. Y si este creyente no cumple con el uso de su don o lo usa ineficientemente, termina afectando al resto. Nuestra dotación única nos hace miembros irreemplazables. Miren, la gracia que hemos recibido, hermanos, de parte del Señor al ser salvos. Por esa razón, el abandono o mal uso de nuestros dones afrenta en primer lugar la sabiduría de Dios. Porque es como que le estamos diciendo a Dios, mira, tú te has equivocado con el don que me has dado. En segundo lugar, menosprecia el amor de Dios, porque todo esto es el resultado del amor para ser salvos. Y en tercer lugar, perjudica a la iglesia local, porque no somos útiles para completar la medida de la estatura de Jesucristo y el crecimiento de ese mismo cuerpo. Pablo emplea para respaldar su idea aquí de esos dones que hemos recibido y por lo tanto somos diferentes, pero en esa diversidad tenemos que ser uno solo, aplica un texto del Antiguo Testamento para respaldar su instrucción sobre esto de las habilidades espirituales otorgadas a los creyentes. El interés del apóstol Pablo al citar el Salmo 68, 18 es básicamente la última frase, y leámoslo, porque lo pone aquí, verso 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Este salmo que Pablo cita, si uno lo revisa en el Antiguo Testamento, celebra la conquista de Dios sobre la ciudad de los Jebuseos y el ascenso triunfal sobre el monte de Sión a manos del rey David. Esa historia usted la puede encontrar en el Antiguo Testamento, en el libro de Segunda de Samuel. Entonces Pablo está aludiendo, está conectando aquí algo interesante. ¿Por qué? Después que un rey obtenía la victoria, traía los despojos de guerra y los prisioneros del enemigo para exhibirles en desfile triunfal ante su pueblo. ¿De qué manera lo conecta Pablo? Cristo, al ascender al cielo, no volvió con las manos vacías. Al contrario, como resultado de su obra expiatoria o de salvación, entonces lo que él ha hecho es volver al cielo de manera triunfante, siendo el autor de la salvación de nosotros, su pueblo. Este pueblo, nosotros, estábamos en su desfile triunfal. Él recibió a estos cautivos con el propósito de darlos al reino, para la obra del reino. O sea, los dones no son tanto las capacidades, sino las mismas personas. Al ser creados de nuevo, Dios nos ha creado con capacidades espirituales para poder ser utilizadas dentro de su reino. La palabra dones, que se usa aquí en el verso 8, y dio dones a los hombres, tiene una doble referencia. En el versículo 7, ¿no es cierto?, se refiere a aquellos que han sido impartidos a las personas, pero en el verso 11 dice así, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Note que no está diciendo apostolado, evangelismo, pastorado, enseñanza. Está hablando de personas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, como les dije, parece ser que el término dones tiene una doble referencia. Se refiere a las capacidades
pero en este verso 11 se refiere a las personas que son dadas como dones a la iglesia. Ser receptores de la gracia de Dios nos convierte en dones para la iglesia. Pero Pablo necesita aclarar algo, porque él ha hablado del ascenso, ¿no es cierto? Dice aquí, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. La mención de esta frase alude a la ascensión del Señor Jesucristo. Y eso le merece hacer un comentario, en un paréntesis, que está en los versículos 9 y 10. Leámoslo. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. La interpretación de estos versículos 9 y 10 se ha hecho difícil porque a lo largo de la historia y de la tradición de la iglesia se los ha entendido en relación como a un descenso al Hades, al lugar de los muertos. Pero Pablo no habla en ningún otro lugar de un descenso de Jesucristo al Hades. ¿Entienden? Entonces, este texto tiene que referirse sin ninguna duda a la encarnación del Señor Jesucristo. Tomemos en cuenta esto. Aquel que descendió en la encarnación es el mismo que ha ascendido y ha sido ahora exaltado sobre todas las cosas. La verdadera preocupación de Pablo en este paréntesis que hace no es tanto el tema del descenso, sino más bien la ascensión. Porque siempre que Pablo menciona la ascensión, él recalca la autoridad de Cristo y el hecho de que éste abarca todas las cosas y a todas esas cosas les devuelve su verdadero propósito. Por eso es que dice en ese versículo 10, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Como resultado del descenso a la tierra, ¿no es cierto?, y su muerte en el Calvario para nuestra expiación por el pecado nuestro, Cristo fue resucitado. Esa resurrección sirvió como evidencia del hecho que la expiación que Cristo había hecho en la cruz fue totalmente aceptada por Dios el Padre. Cristo, luego de su resurrección, fue exaltado a los cielos y ya como mediador exaltado llena todo, como dice aquí, con dones, los mismos dones que había ganado, es decir, la salvación para nosotros y las capacidades de aquellos que él mismo ha liberado en cautiverio, como menciona el verso 11, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Nada está fuera del gobierno de Dios, de Cristo, y nada está excluido de los beneficios y la plenitud que esto trae consigo. Note un ratito, por favor, cómo se conecta esto con toda la carta. El versículo 10 del capítulo 1 dice así: de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y note también el verso 22 y 23 de ese capítulo 1. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Note la conexión que hay. El propósito de Pablo al interpretar este salmo como una referencia a la ascensión de Cristo es simplemente ofrecer una base teológica para la obra del mismo Señor en la iglesia. Si Él es el Señor de la iglesia que imparte los dones y llena todas las cosas, cabe esperar que los que somos los miembros de su iglesia debemos vivir dignamente conforme al llamamiento que hemos recibido y debemos obedecerle usando nuestras vidas como dones para la iglesia. Ese es el ideal, pero la realidad nos muestra que muchas personas asisten a las iglesias locales solo para escuchar un sermón dominical, pero sin involucrarse en ningún ministerio. Sin embargo, no es así como Pablo veía la iglesia. Él subraya que cada cristiano es responsable de edificar la iglesia. Todos hemos recibido gracia para el ministerio y hemos de vivir de un modo digno de nuestro llamamiento. Pablo espera que todos trabajemos para fortalecer la iglesia
Y solo en la medida en que cada miembro desarrolle su llamamiento, la iglesia será verdaderamente fuerte o útil. Y quienes tienen responsabilidades especiales en la docencia o la predicación deben de equipar a otros para servir y no hacer la obra de servicio en lugar de ellos. Pero la realidad nos muestra todo lo distinto o todo lo contrario. La realidad es que la prominencia de los pastores ahoga el trabajo de los miembros de una iglesia y más bien motiva la promoción personal del pastor. Muchas veces una iglesia local es conocida por el nombre del pastor, la iglesia de fulano de tal, la iglesia de menganito, de sutanito, en lugar de ser conocida por los ministerios de esa iglesia. Este texto de Efesios propone los fundamentos suficientes para reinterpretar el trabajo de la iglesia y de sus dirigentes. Eso implica que los miembros de la iglesia, hasta cierto punto, deberían acabar con el monopolio que sobre las tareas del ministerio tienen los ministros profesionales. Entiéndase profesionales como aquellos que han sido capacitados, o han estudiado, han sido entrenados, han adquirido habilidades a través del estudio en un seminario. En el cuerpo de Cristo no hay dos tipos de miembros, el clero y los laicos. Por el contrario, todos tienen la misma tarea de fortalecer el cuerpo, aunque las responsabilidades sean diferentes. No hay duda de que ciertas tareas son más apropiadas para los pastores y requieren una experiencia y actitudes profesionales. Sin embargo, aún para el desarrollo de este tipo de tareas, los pastores hemos de contar con los miembros de la iglesia y darles la formación necesaria. Por ese motivo, en nuestra iglesia preparamos a los creyentes para varios niveles de ministerio y la formación está netamente orientada a conseguir futuros ministros profesionales, porque todos los miembros han de ser formados y capacitados para llevar a cabo la obra a la cual Dios nos ha llamado. La ausencia de incorporación y formación de todos los creyentes es un menosprecio a la gracia de Dios. Recuerde una vez más el verso 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por otro lado, la incorporación de todos los miembros para la obra de la iglesia local no solo debe comprender los ministerios visibles, la alabanza, la enseñanza, el servicio a la hora de recibir a las personas. El ministerio cristiano incluye la enseñanza individual o grupal, el cuidado pastoral de los creyentes en grupos pequeños, la resolución de problemas sociales. Creo yo que deberíamos haber creyentes que se especialicen en poder estudiar y proponer soluciones a los problemas sociales que presenta en nuestro mundo. Y en particular el cuidado de aquellos que experimentan a veces angustia o ansiedad en nuestra sociedad. Mis amados hermanos, así como cuando vemos un cuerpo ejecutando una excelente maniobra artística para deleite de los asistentes a un teatro, del mismo modo, nosotros como el cuerpo de Cristo, si dejamos que la diversidad de nuestros dones trabajen en conjunto, seremos útiles para el crecimiento de esta iglesia, para la extensión del reino de Dios y para la satisfacción y deleite de nuestro Señor, que nos ha bendecido con su gracia. Oramos. Padre, gracias por dotarnos de capacidades y habilidades espirituales a cada uno de los que formamos parte de este cuerpo tuyo. Hemos sido creados en Cristo Jesús y has preparado tú obras para que andemos en ellas, Señor, dice tu palabra en Efesios. Señor, perdónanos por nuestra desidia, por nuestra negligencia, al no ponernos a tu disposición, Señor, para emplear los dones que nos has dado. O perdónanos, oh Dios, por la ineficacia con la que hemos estado usando los dones, los que hemos estado sirviendo. Padre, danos en tu misericordia el entendimiento suficiente de todo aquello que hemos recibido en tu gracia, Señor, para poder serte útil, para andar dignamente de acuerdo al llamamiento que hemos recibido, para guardar la unidad de tu iglesia, Señor, en medio de esa diferencia que somos.
Padre, en tu bondad, en tu misericordia, bendícenos así como iglesia local, pero no solo a nosotros, bendice las iglesias locales que hay en esta ciudad y en nuestro país. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Como es costumbre en nuestra iglesia, cada primer domingo del mes celebramos o recordamos la Santa Cena. Así que oremos antes de poder participar de este tiempo especial. Amado Dios, gracias por dejarnos este recordatorio de la muerte, del sacrificio de tu Hijo Jesucristo en nuestro favor, para el perdón de nuestros pecados, Señor. Oh Padre, permítenos participar con un corazón recto delante de ti. Oh Dios, tú examina nuestro corazón, y si hubiere pecado en nosotros, límpianos. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. La Biblia nos recuerda, hermanos, lo que el apóstol Pablo dice en su carta a los Corintios en el capítulo 11. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos del pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Participemos de la copa. Concluye el apóstol Pablo: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y que esta sea nuestra mayor esperanza, hermanos, el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, para despedirnos de este servicio, no olviden participar de nuestros servicios de oración el día miércoles a las 7 de la noche. Y no olviden que a partir de este jueves empezamos una campaña evangelística. Jueves 6 hasta el domingo 9. Vamos a estar compartiendo la palabra a los pastores de la iglesia y esperamos que usted pueda invitar personas a que puedan ver estos mensajes para que su misericordia Dios pueda alcanzar sus corazones. No olviden estar orando también por este tiempo. También vamos a estar cambiando la fecha del inicio de nuestra Academia Bíblica. La teníamos pensada para este domingo 9, pero vamos a pasarlo para el siguiente domingo. Así que, hermanos, estén atentos también a las redes sociales para las diferente información que va a aparecer en la iglesia. Que Dios les bendiga.